de moda, por cierto, con esos ojos de demente, con esa hipérbole en la interpretación, con esas exageradas maneras de encarnar a un determinado tipo de personaje que requería esa precisa forma de interpretar a ese tipo de personaje. Y es que en el fondo yo creo que ha sido uno de los actores que mejor, yo creo que el actor que mejor ha entendido el cine de Brian De Palma. Era como una continuación del director, era su alter ego. Pocas indicaciones tenía que recibir William Finley para interpretar los papeles que le pedía Brian De Palma. William Finley te podía hacer el papel de médico científico loco en Sisters o te podía hacer El fantasma del paraíso, película que es la primera película controvertida de Brian De Palma, de toda su filmografía. Porque es que a partir de ahí, todas las películas que hizo Brian De Palma tenían ese estigma de controvertidas. Ya digo, los excesos, el artificio, el manierismo, la aparatosidad, la exageración, el gusto por lo exacerbado, son ya calificativos que acompañarán a Brian De Palma de aquí a los restos. Atrás quedaron los experimentos y atrás quedaron los intentos de dar con la tecla. A partir de ahora, Brian De Palma será amado u odiado. No hay término medio. Sus películas gustarán más, gustarán menos, pero los fans de Brian De Palma irán a muerte con él. Y los que no soportan o directamente detestan a Brian De Palma les señalarán como un director inaguantable. De esos directores que no se les perdona ni la forma de caminar. Es más, va a ser en sus mejores películas donde más le van a meter caña, donde más se le van a buscar las cosquillas. Porque ya en Sisters, en Hermanas, se le va a decir: tú eres un mero imitador de Alfred Hitchcock. ¿Escuchas? Lloviendo Cine. ¿Y qué hay de verdad? ¿Y qué no hay de verdad en todo ello? En que era un mero imitador de Alfred Hitchcock. ¿Qué hay de razón? ¿Y qué no hay de razón en esa afirmación? Hombre, hay que empezar diciendo una cosa: que Brian De Palma nunca se ha escondido. Nunca, jamás ha dejado de expresar su admiración pública, privadamente y en las películas por el gordo, por el director inglés de Psicosis o de Vértigo. Dos películas que, por cierto, van a reaparecer en la filmografía de Brian De Palma, ya lo adelanto. Y es que parece que sea el único director de la historia del cine que admira o haya hecho homenajes no solo a Hitchcock, sino a otros directores. Se le dice algo a Quentin Tarantino cuando homenajea, plagia planos directamente calcados de otras películas. Pero como digo siempre, es eso otro tema. Pero claro, Brian De Palma es Brian De Palma. No será el más grande director de todos los tiempos, pero no sé por qué hay cosas que no se le perdonan. Es uno de los directores que ha sufrido más linchamientos, yo creo, en la historia del celuloide. Ponerle a él y a Michael Cimino, por ejemplo. Y no digamos ya a Terrence Malick. Si hablamos de Terrence Malick ya también es otro tema. Pero claro, en el caso de Brian De Palma sucede una cosa: es que no solo hacía homenajes a Alfred Hitchcock, es que hacía nuevas versiones de las películas de Hitchcock. Fascinación es un remake de Vértigo. Otra cosa es lo que hacía en Sisters, que había homenajes a Psicosis, pero en planos, no en cuanto al argumento. O Vestida para matar,
que también es medio plagio, medio homenaje a Psicosis. Y así, pues muchas escenas trufadas en las películas de Palma. Vamos, que la música de Fascinación de este remake de Vértigo es de Bernard Herrmann, el mismo que trabajó con Hitchcock, el mismito que hizo la banda sonora basada a su vez en Tristán e Isolda de Wagner, de Vértigo. No sé, aquí no se salva nadie. Es que lo de las influencias, plagios, homenajes es más viejo que la música y que el cine. Porque a ver quién es el director que no ha querido, por ejemplo, homenajear en su filmografía un plano como el de la llegada del tren a la estación de la ciudad, de los hermanos Lumière. Es más, si eres director de cine, tienes que homenajear ese plano. Y de repente, después de todos estos homenajes, de todas estas búsquedas de Tecla y de su manera de querer contar su cine, llegamos a Carrie, su película más emblemática, o por lo menos la que le encumbra, definitivamente. ¿Y qué tenemos con Carrie? Bueno, pues una película más de terror de los años 70, iniciada con El Giallo italiano y con El Exorcista. No, es mucho más que eso. Carrie es una adaptación de una novela de Stephen King que Brian De Palma lleva a su terreno, vamos, de una manera maravillosa. Dice, voy a contar una historia de miedo o de terror, pero con la que os vais a entretener. Mucho antes de las películas de susto, de Viernes 13, de Freddy, de Michael Myers. Es un terror el que voy a hacer yo, dice De Palma, que realmente no vais a ver demonios ni fantasmas. Es un terror que os va a llegar y que os va a hacer pensar, porque es un terror muy de calle, muy de a pie de calle. En Carrie no hay un asesino, no hay nadie que os quiera matar, o por lo menos no tienen ningún hacha o ninguna escopeta escondida, o no, ninguna motosierra. Realmente Carrie, que es la historia de una venganza, es la historia de las venganzas que quisiera tener mucha gente en su vida cotidiana. Pero claro, no se pueden llegar a realizar. Para eso está la fantasía del cine. Para eso tenemos la ayuda de don Brian De Palma, para decir, hey, esto es lo que queréis hacer, ¿verdad? Pues regocijaos en mi venganza personal de esta película. No, en la venganza de Carrie, realmente. Primera aparición de Travolta en película de De Palma, que no será la única. La excepcional Sissy Spacek protagoniza la película. Inolvidable, Carrie. Inolvidable la madre, Piper Laurie, años después de su maravilloso papel con Paul Newman en El Buscavidas. Y primera colaboración de Pino Donaggio en las películas de Brian De Palma como compositor de sus bandas sonoras. Y es que el papel de las bandas sonoras en las películas de Brian De Palma juegan un papel bastante importante. Yo diría que fundamental. Porque si las películas de Brian De Palma son un entretenimiento, ya sea en plan comedia, ya sea en plan terror, Brian De Palma no utiliza la música para rellenar una escena, sino no solo para acentuar la importancia de una determinada escena, de un determinado momento, sino para acompañar al protagonista, como si fuera un elemento de tensión narrativo. Es como si De Palma quisiera meterle en la cabecita al protagonista la música de Marras para dotarle de mayor tensión a la hora de actuar. El suspense de la escena muchas veces es creado por la música de fondo, y eso lo hacía como nadie Alfred Hitchcock. Bueno, pues puestos a homenajear el cine de su maestro, pues también lo hace De Palma y bastante bien. Es que no es fácil hacer eso, ¿eh? Hay películas en que la banda sonora se nota y otras en las que no se nota. Estás tan metido en el argumento, en la escena, en la trama, que no te das cuenta de que la música te está ayudando a comprender esa escena, a darle la importancia que realmente tiene esa escena, ese plano, ese momento, ese susto. Pero la cosa es que tú no notes que la música te ayuda, que no notes que hay un violín de fondo justo cuando el protagonista ve quién es el asesino.
Y eso, ya digo, sucede con Brian De Palma, que después de Carrie tuvo un pequeño riesgo, y era el de encasillarse con las películas de terror. Pero ahí se acabó la cosa, porque después de Carrie hizo La Furia y dijo, basta ya, porque si no se van a creer que yo soy un director de terror, de películas de miedo. Se van a creer que yo soy un director de esos cuando solo he hecho Carrie y La Furia. Y antes he hecho más comedias que películas de terror. Y es que en La Furia se rodea de gente como Kirk Douglas o como John Cassavetes para hacer una película de terror pero desconcertante. Una película en la que explotan cabezas. Una película en la que Kirk Douglas hace una película de miedo. Eso te descoloca un poquito, porque a Kirk Douglas lo tenemos asociado a los westerns, a las películas de aventuras, de piratas, pero una de terror que hace Kirk Douglas en una película de terror. Bueno, pues es una manera de que nos creamos más la historia, de que un elemento conocido en otro tipo de películas como Kirk Douglas de repente aparezca en una película de terror, como que te crees más la trama. Dices, ostras, esto es de verdad, es que es Kirk Douglas pasándolo mal en una película de terror. Película de terror que también lleva a su terreno Brian De Palma. Lo que pasa es que casi cruza la línea aquí el director norteamericano de pasarse un poquito con los excesos. De hecho, se pasa un poquito. Si no hubiera sido tan desbarrado, pues hombre, es que se pasa un poquito. Ahora, eso sí, donde no se pasa es con la mirada, con esos ojos de Amy Irving, la futura mujer de Spielberg, por cierto. Si ves La Furia, te quedas con Kirk Douglas haciendo un papel ajeno a su filmografía, pero te quedas sobre todo con la mirada de Amy Irving. Y ya digo, es una película con la que Brian De Palma estuvo a punto de cruzar el límite de lo desmesurado, porque luego vuelve con sus siguientes películas a homenajear a su maestro, Alfred Hitchcock, creando suspense. Creando suspense, vamos a ver, a la manera de Palma, con las influencias y los homenajes, pero a lo largo del tiempo Brian De Palma consigue crear un estilo propio, su estilo, su mirada. Es decir, cuando ves una película de cualquier director, dices, esa película es de Tarantino, o de Spielberg, o de quien sea. Bueno, pues esta película es de Palma, se le nota, ya tiene mirada, ya tiene esa puesta en escena que todo director con sello propio tiene a la hora de enfocar un plano, a la hora de iluminar una habitación o de hacer un traveling. Y anda que no hace travelings, el señor De Palma. ¿Y cuáles son esas dos siguientes películas en las que homenajea a su maestro? Pues Vestida para matar e Impacto. Más Vestida para matar, que viene a ser una película homenaje a Psicosis en sí. O sea, es que Vestida para matar tiene más referencias a Psicosis que ninguna otra de sus películas. Ninguna otra película en la historia del cine. Y tiene un peligro Vestida para matar, que a mí me gusta bastante, que puede cruzar ese límite de mera parodia. De mera parodia, de que se te nota mucho lo que estás haciendo, pero claro, ahí está el señor De Palma, para que no ocurra eso. Es que si te pones a pensar, la trama y sobre todo la resolución de la película puede llegar a ser incluso limítrofe con el esperpento o con lo grotesco. Pero es que una de las características del cine de Brian De Palma es de que las películas suyas serán todo lo que quieras, pero lo primero que tienen que hacer es entretener. Y Vestida para matar no solo entretiene, sino que el propio director se lo pasa bien, se lo pasa muy bien dirigiendo. Cuando hablamos de esos homenajes de Brian De Palma a Alfred Hitchcock, a su maestro, constantes en toda su filmografía, estamos hablando de que Brian De Palma realiza sus películas más personales. Es decir, cuando decimos que Brian De Palma homenajea a Alfred Hitchcock en Fascinación o en Vestida para matar, es cuando el director
americano.